¿Qué tal, amigos? Feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Un placer acompañarlos a esta hora. Trabajamos con responsabilidad, seriedad y equilibrio en las informaciones y los temas que tratamos. Hoy recibiremos a dos industriales, dos empresarios venezolanos que están apostando al país y a su recuperación económica. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Hoy recibimos a Marcos Sarikian, un empresario venezolano exitoso que vive en Venezuela y se quedará en nuestro país. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas, por aceptar nuestra invitación. Gracias, Margarita, por la invitación. Bueno, ingeniero textil, posgrado de calidad total en la Universidad de Filadelfia, director de ACIDE, presidente del Eurobuilding Internacional, presidente de la Asociación Textil Venezolana. 3 generaciones trabajando en Venezuela. Bueno, sí, en la parte textil, mi padre empezó hace 70 años y empezó con una fábrica que se llama Telares de Maracay, que este año, por cierto, cumple 100 años de fundada. 100 años. Sí, fue la segunda textilera del país, fundada por el general Juan Vicente Gómez en el año 1825. Y después lo compró un grupo de inversionistas, entre ellos mi padre, que fue presidente. Y tenemos 70 años en esta industria. ¿Cuál es la situación del sector textil ahorita, actualmente en Venezuela? Bueno, yo te diría que el sector textil, no en Venezuela, en toda América Latina, está muy golpeado porque los países como China e India, sobre todo China, le dan mucha importancia al sector textil por el empleo que genera. China tiene casi el 20% de la fuerza empleadora de China, o el 30% es textil, en toda la cadena, desde la siembra de algodón hasta la fábrica de fibras sintéticas, hasta las telas y la confección. Y ellos subsidian fuertemente sus empresas. O sea, yo por ejemplo compro el algodón, me sale a $2, a los chinos les sale $1.30. Todo es así, o sea, todo es muchísimo más barato para ellos. Y entonces ellos se han tomado casi todo el mercado textil del mundo, prácticamente. Del mundo. De hecho, nosotros producimos, uno de los productos principales que hacemos es tela de jean. Nosotros hemos empezado a hacer tela de jean, fuimos los primeros en América Latina, supliendo a la fábrica de Levi's en los años 68. Y hoy por hoy somos los únicos que quedamos. Colombia tenía 3 fábricas, desaparecieron. Aquí había 5 fábricas, desaparecieron. En Ecuador hay una que queda solo. Y realmente han ido desapareciendo. Hemos hecho un gran esfuerzo para mantenernos acá. Porque creo que socialmente, si desaparecemos, el impacto es dejar a 7.000 personas sin empleo. 7.000 personas a nivel nacional. Sí, directa, porque en el campo sembramos algodón en todo el río Orinoco y hay muchísima gente trabajando ahí. Hay mucha gente trabajando en la confección, donde nosotros le suplimos las telas también. Además de hacer tela de blue jean, hacemos telas de uso militar o drills también de trabajo. Pero ha sido muy duro la competencia, sumamente duro,
difícil de competir porque las aduanas tampoco han sido eficientes en cobrar los impuestos que tienen que cobrar. Entonces es imposible realmente tratar de producir al 100% como deberíamos estar produciendo. Venezuela ha vivido tradicionalmente el petróleo. Actualmente, en los últimos tiempos, se ha desarrollado un poco la agricultura. ¿Qué incentivo ha recibido, por ejemplo, los empresarios privados, la industria textil, por parte del Ejecutivo Nacional? Ningún tipo de incentivo. Realmente le tengo que dar gracias a la vicepresidenta. Después de mucho esfuerzo, subió los aranceles al 10%, porque antes la mercancía textil llegaba con 0 aranceles, 0 IVA, 0 todo. O sea que nosotros sí teníamos que pagar IVA, sí teníamos que pagar aranceles, y aún así competimos. Y la razón por la que competimos es por la calidad del producto nuestro. Si tú tienes una marca de alta calidad, normalmente comprarías mi producto porque el producto tiene una calidad mucho mayor que otras empresas chinas o de afuera. Cuando tú compras una tela tienes que ver si es como un McDonald's, o sea que siempre va a ser lo mismo, o sea, no que un día te dan una cosa, otro día te dan otra cosa. Entonces, nosotros hemos logrado competir con calidad, pero ha sido muy difícil y realmente tenemos la capacidad para suplir todo el mercado nacional que haga falta. Y ojalá el país despierte, porque fíjate que sucede en el mundo. Venezuela, tú acabas de mencionar algo que es muy importante. Tú dijiste Venezuela vive del petróleo. Entonces, yo en 1986 hice un estudio donde yo, en vez de ver lo que el país podía generar en divisas en las exportaciones, vi lo que podía generar en empleo. Entonces, vi cuánto empleo produce Venezuela exportando las grandes exportaciones de petróleo en esa época, aluminio, acero, y eran más o menos 150.000 empleos. Es decir, que 150.000 trabajadores salían al exterior con los productos que exportábamos. Después me puse a sacar la cuenta de todo lo que importábamos. Y dije, bueno, ¿cuál es el valor agregado de mano de obra de todos esos productos que importamos? Y eran 750.000 empleos. Es decir... ¿Ustedes importaban materia prima? Sí, a ver, cuando hay déficit sí lo hacemos. Entonces, tú le sacas el valor agregado de lo que tú importas y te das cuenta que hay un déficit de casi 500.000 personas. Entonces, 500.000 personas que tú has desplazado con tus importaciones a $10.000 por año son 50.000 millones de dólares. Entonces, por más que tú ganes dinero, vas a dar un hueco de desempleo. Y eso es lo que nos ha pasado, y poca gente, pocos gobiernos se han dado cuenta de la importancia de eso, porque si el país no tiene empleo, la desigualdad que puede existir entre la gente es muy grande. O sea, yo no creo que la solución del país es repartir bolsas CLAP. Creo que la solución del país es repartir empleo productivo, y que el presidente creo que lo ha mencionado inclusive, que hay que salir afuera, hay que producir, hay que salir. Nosotros tenemos que, en vez de salir venezolanos del país a Estados Unidos, que salgan los pantalones que fabrican los venezolanos a Estados Unidos. O sea, es lo mismo. Bueno, de hecho el presidente Maduro ha anunciado que una de las medidas que desea adoptar para este año es ir a la exportación. De hecho, ha nombrado una nueva ministra de Comercio Exterior. Pareciera que el gobierno quiere enfilar su política hacia eso, hacia las exportaciones y no hacia las importaciones. Bueno, lo que pasa, una cosa... Te voy a decir algo que yo siempre he dicho cuando daba clases en la universidad. Yo decía que una cosa es anunciar lo que hay que hacer, y ese es el sueño. La otra cosa es hacerlo. Ejecutarlo, hacerlo. Hacerlo es la realidad.
Si tú unes las dos cosas, vas a tener éxito. Si no, vas a tener una realidad totalmente descontrolada y un sueño que nunca se va a realizar. Tienes que unir las dos cosas. Y eso ha sido el éxito de China, eso ha sido el éxito de Corea del Sur, de los países asiáticos, que unen el sueño con todos los sacrificios que hagan falta. Y las cosas no salen. Mira, el mejor ejemplo, tú acabas de darlo también. Tú hablaste de la agricultura. ¿Por qué se desarrolló la agricultura en Venezuela en los últimos 5 años? Había un ministro que se llamaba Wilmer Castro Soteldo. El ministro iba a todos los productores y le preguntaba qué hacía falta. Mire, necesitamos diésel. Entonces hacía una asamblea, traía, a ti te hace falta, todo el mundo tenía diésel. Mira, necesitamos financiamiento. Entonces, ok, le vamos a conseguir para los rublos que nos interesa, 6% de intereses para el financiamiento. Al 6% se puede sembrar. Entonces, de repente tú ves que todo el mundo empezó a sembrar, tenía los servicios básicos en la puerta, y Venezuela empezó a ser autosuficiente casi en muchos rublos. Y hoy en día, por ejemplo, tú quieres comerte una arepa y ya tú no sabes ni quién hace la harina, porque hay como 20 empresas que hacen harina de maíz, y la gente se ha metido a producir porque había un incentivo para hacerlo. Entonces ahí tienes un sueño hecho realidad. Pero si tú quieres exportar, quieres sacar los rublos de exportación, tú necesitas hacer ese sueño realidad, necesitas preguntarle a la gente que está produciendo y exportando qué les hace falta. Nosotros vivimos de la exportación, el grupo Telares Maracay, Gintex, la mitad de lo que produce lo saca afuera, lo saca Colombia, lo saca Italia. Salimos fuera del país, producimos las telas de blue jean y las exportamos. Poco lo vendemos aquí porque no hay esas posibilidades, porque en Venezuela llegan saldos, las fábricas de confección, aquí nuestros clientes están muriéndose. Aquí llegan saldos de ropa usada, saldos de fabricantes enormes en China. Entonces, si un fabricante chino fabrica un pantalón a $12 y se lo vende a Walmart en Estados Unidos y le sobraron, del millón de pantalones, le sobraron 100.000 pantalones. Eso lo manda para los otros países. Lo manda a cualquier precio, al precio de que le costó la tela. Entonces, y si el otro país se abre, bueno, ¿quién puede competir contra eso? Yo también tengo saldos que los regalo, pero muy poquitos. Ahora, imagínate una fábrica que produce para 1.300 millones de habitantes. ¿Cuántos serán esos saldos, no? Sí, Conindustria acaba de señalar que el sector espera llegar a un 50% este año de su capacidad instalada, actualmente 44%. Esas son buenas noticias. Bueno, porque lo que se ha anunciado ha sido muy positivo. La verdad que tengo que decir que si uno oye lo anunciado, uno dice, bueno, por fin alguien está hablando de lo que hace falta para levantar el país. Ahora hay que ver los resultados. Si no se ejecuta, va a ser muy triste, pero yo espero que sí. Tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña Marcos Sarikian, presidente de la Asociación Textil Venezolana y también presidente internacional del grupo Eurobuilding. Ustedes quédense allí, ya venimos en minutos. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Marcos Sarikian es nuestro invitado en Abriendo Puertas. La importancia de respetar el medio ambiente. Bueno, yo quiero... Sobre todo en la actividad que realiza Marcos Sarikian. Yo soy un enamorado de eso. De hecho, en la hotelería, todos los hoteles nuestros trabajan con LED, bajo consumo, y tenemos una serie de medidas. ¿Cuántos hoteles ya hay a nivel nacional? 11. 11. Y hay 4 afuera. En las fábricas, por ejemplo, tenemos la planta de tratamiento de agua. La fábrica tiene un certificado internacional de green significa verde,
porque cuida el medio ambiente. Nosotros agarramos las aguas residuales y las usamos para riego. Tenemos el aire acondicionado que tiene la fábrica. Toda la fábrica tiene aire acondicionado para que los trabajadores trabajen con aire acondicionado, y el aire se renueva cada 24 veces y se limpian todos los desperdicios. En fin, se ha tomado en cuenta siempre la parte de ser verde, o sea, ser lo más eficiente posible con el ambiente. Y creo que hay que premiar eso, porque a veces hay empresas que han hecho un esfuerzo enorme para ser verdes y después tienen que pagar, como si no lo fueran, un impuesto al agua, un impuesto para acá, y eso no es justo. Si tú has hecho todos los esfuerzos para que tu agua sea cristalina, no puede ser que el de al lado, que no ha hecho ningún esfuerzo, pague lo mismo que tú. No tiene sentido. Por eso digo que hay cosas que se pueden arreglar e incentivar a la gente que hagan sus inversiones y que sean verdes. Aquí yo creo que en Venezuela se ha hecho mucho esfuerzo. En un momento dado íbamos hacia ese camino. Y sí creo que más que en Venezuela, el mundo tiene que agarrar ese camino. Lamento las declaraciones del presidente reciente de los Estados Unidos, que dijo que eso no era importante. Yo sí creo que sí es importante. Yo creo que Europa ha hecho un esfuerzo enorme para tratar de ser más eficiente en ese sentido. Una de las cosas que podríamos empezar a hacer es permitir aquí los carros eléctricos. Por ejemplo, claro, tenemos un problema en la electricidad, pero tampoco es que enchufando tu carro se va a caer la electricidad en Venezuela. Hay que buscar eficiencia, sin duda. ¿Cómo han logrado sostenerse en una economía tan cambiante, en una economía de incertidumbre, en un país donde la política es la que define cuál es la economía? Tú lo acabas de decir, esto no es una economía, una política económica, sino una economía política. Pero lo importante es que el industrial o el empresario en Venezuela tiene que velar por su problema y por su empresa. Mientras tú no estés pensando en la política o lo que va a venir, lo que va a ser, y tú puedas ser independiente y tratar de trabajar con todas las dificultades que puedan existir. Por cierto, yo publiqué un libro ahora que se llama Contracorriente, o sea, de todas las... Contra la corriente. Con todo, o sea, contra corriente, pero van contra la corriente. Es mi vida desde que empecé a trabajar hasta la fecha de hoy. Quizás mi forma de actuar ha sido siempre en contra de la corriente. Mucha gente agarra sus inversiones, las ha sacado, nosotros las hemos dejado. Y es algo de familia, mi hermano es lo mismo. Uno tiene que buscar primero, para independizarse, uno tiene que exportar. Si tú no exportas nada, entonces no produces. Es mucho más fácil hacer lo que hace mucha gente. Cierras tu fábrica, agarras y empiezas a importar y te vuelves un distribuidor de maletín y dejas a 5.000 personas en la calle, pero bueno, no importa, te vuelves rico. Entonces, esa es una forma de verlo. Ahora, la otra es teniendo que producir, pero para que no te falten divisas, para que puedas endeudarte a intereses bajos. Entonces tienes que buscar cómo exportar, cómo producir tus recursos para que puedas salir adelante. ¿Cómo han podido enfrentar la brecha que existe entre el dólar oficial Banco Central de Venezuela y el dólar paralelo? ¿Cómo les afecta? A nosotros particularmente nos afecta a favor. Y te explico por qué. Nosotros somos una empresa, la parte textilera, inclusive la parte hotelera, de alto valor agregado de mano de obra. Entonces, la mano de obra es en bolívares. Los servicios, consumimos muchísima corriente, los servicios son en bolívares. Entonces, la parte que es en dólares, que porque tú requieres colorantes, productos químicos que no los hay aquí y tienes que importarlos, y los déficits de materia prima, lo tienes que importar, necesitas dólares. Esos dólares los provee
generalmente de las exportaciones. O sea, cuando tú exportas, tú usas tu divisa para atraer esas materias primas. Entonces, tus clientes, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, ¿qué alternativa me queda? Si yo quiero traer algo importado, tengo que pagar 20% más caro de lo que me van a pagar a mí en bolívares. Entonces nosotros le damos la alternativa y le decimos, cómpramelo a mí y yo te lo vendo en bolívares. Y vemos, ahora se ha dado, la gente prefiere y dice, bueno, en vez de estar comprando dólares para comprar la tela, compro la tela de una vez en bolívares y tengo el producto. Entonces a nosotros nos ha beneficiado porque nos ha subido la venta por eso. ¿Y cómo ha impactado al sector textil la falla en los servicios públicos, especialmente en la energía eléctrica? Muy grave. Eso sí es un problema gravísimo. Nosotros inclusive estamos pensando si ponemos techos con cédulas solares, porque no solamente es la falla de servicio. Te voy a explicar algo. En todos países del mundo puede existir esa falla, pero hay que organizar la falla. Es ver, vamos a suponer que yo tengo un déficit de X kilovatios. Bueno, si yo le digo a las empresas, mira, a las 2 de la tarde te voy a cortar la corriente y te la voy a volver a enchufar a las 6. Bueno, uno se prepara, tiene su planta eléctrica, arranca y los servicios no se ven cero afectados. Pero si tú le das, un día paras a la 1, otro día paras a las 3, tú no estás preparado para el paro, se queman la mitad de las tarjetas electrónicas y se vuelve todo una situación. Yo tuve que invertir ahorita casi $80,000 en poner unos reguladores de voltaje que evitan que cuando haya paros drásticos me echen a perder toda la parte electrónica, porque yo tengo muchas cosas electrónicas. Entonces, y les pasa eso a todo el mundo, no es a mí. Yo pongo el ejemplo porque el mío, porque es el que yo conozco. Entonces, realmente existen servicios en Maracay colaterales, pero carísimos. O sea, cobran como si tuvieras la corriente en Francia y te dan el servicio eléctrico. Entonces, tampoco puede ser competitivo. Me tienen que cobrar lo que cuesta la corriente en China para ser competitivo, no la que cuesta en Francia. Y lo mismo le está pasando a todas las demás empresas de la zona. O sea, hay que llegar a una tarifa competitiva para que no saques a las empresas fuera del marco de exportación, porque si no los terminas de sacar fuera. Y la energía nacional es competitiva ahorita. Lo que pasa es que tiene un déficit muy grande. Yo proponía, por ejemplo, que si el déficit es un déficit de distribución, llamar a las empresas privadas a hacer un pote y que las empresas privadas logren poner más líneas, más centrales de distribución que cuestan dinero, sí, pueden costar varios millones de dólares, pero entre todos se puede costear y que eso vaya contra el costo, contra el pago que tengas que hacer en electricidad en el futuro. Buscar trabajar juntos en vez de trabajar separados. Nosotros tenemos la cultura, yo lo vi mucho cuando daba clases en la universidad, de arreglar los problemas, pero no de arreglar los sistemas. Yo creo que hay que arreglar los sistemas antes de arreglar los problemas, porque siempre, si no, vas a tener siempre el mismo problema. ¿Qué opinas sobre las zonas económicas especiales? ¿Hay participación de la industria en las zonas económicas especiales? Me parece que la idea es fabulosa, pero está mal, a mi opinión muy particular, está mal diseñada. Y te voy a explicar por qué. Si yo quiero ahorita mudar mi fábrica o mudar parte de mi fábrica a las zonas especiales, yo estoy en Maracay y tengo que mudarlo 1 kilómetro más hacia el norte, cuesta una fortuna. La infraestructura que tenemos cuesta miles de millones de dólares. Ahora, lo que se ha hecho en otros países es que las fábricas exportadoras grandes se convierten en zonas especiales. O sea, tú agarras y dices, bueno, si tú eres una empresa grande, exportadora, te voy a tratar en tu zona, donde tú estás, en ese mismo terreno que tú estás, como una zona especial. Y te voy a auditar, te voy a hacer todo lo que tengo que hacer, pero la zona especial está en la fábrica, no está en un terreno. Me parece bueno que tú para los futuros inversionistas tengas un sitio como zona especial de una vez, pero los que ya están exportando los pudieras hacer como una zona especial. Se ha perdido mucha mano de obra con la migración.
muchísima mano de obra. O sea, Venezuela tenía una excelente preparación. Yo creo que los trabajadores venezolanos de cualquier rango tienen una preparación muy buena sobre todos los trabajadores en América Latina. Y entonces lo que pasa es que el trabajador venezolano sale de aquí y consigue trabajo bastante rápido. Y sí, es verdad, nosotros teníamos ingenieros muy preparados, muy buenos dentro de la fábrica, y hemos perdido casi el 80% de ellos. Se van, consiguen trabajo así, vienen los headhunters, que se llaman los buscadores de personal, y dicen, mire, este trabaja con fulano, este debe ser muy bueno, lo llaman y se lo llevan. Y eso me ha pasado muchísimo. Pero entonces lo que tenemos que hacer nosotros, hicimos una escuela. Por ejemplo, en el Hotel Euroville hay una escuela donde nos dedicamos a darle clase a la gente. Entonces, tratar de graduarlos para cubrir los déficits que se puedan hacer. Pero la educación, yo que fui profesor en la universidad, te puedo decir que la educación ha decaído mucho, porque si tú no arreglas el problema de los sueldos de los profesores, muchos se van a ir. Y se han ido muchísimo. Yo trabajaba en honoris, yo no cobraba, pero yo veía profesores de primera línea que simplemente no podían seguir dando clases y se fueron. Entonces se ha perdido un gran apoyo, sobre todo también en los colegios. O sea, los colegios públicos, hay colegios públicos muy buenos, pero hay colegios públicos que no tienen los profesores adecuados. O sea, y hay que darle clase a los profesores para que den clases. O sea, no es fácil conseguir la gente, hay que hacerla. Y todos los países que se han desarrollado, todos sin excepción, lo han empezado con una buena educación básica. Aquí hay un buen ejemplo, Fe y Alegría tiene unas escuelas excelentes. Yo he agarrado muchachos graduados de los colegios de Fe y Alegría, los he becado a la universidad y han sido excelentes. Bueno, hay que seguir ese ejemplo. Yo creo que si ponemos todos los colegios públicos con ese mismo sistema, vamos a tener una mejor educación. ¿Qué hace falta en estos momentos para darle un impulso a la actividad industrial venezolana? Y si ustedes se reúnen con los voceros del gobierno nacional, ya mencionó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para hacerle los planteamientos del sector. Lo que pasa, Margarita, es que hay muchas opiniones. Entonces, tratar de complacer a todas esas opiniones es difícil. Ahora, pero yo sugiero tomar los ejemplos cuando Venezuela en los años 80, 84, 85, realmente la industria fue muy poderosa. O sea, Venezuela en esos años, yo quiero recordar cuando Herrera Campis, cuando se va, o sea, tuvimos lo que llamábamos el Viernes Negro, pero a partir de las medidas que tomó el ministro Sosa, que era el último ministro que él tuvo, y que siguió después por 4 años más, la industria se revitalizó de una forma increíble, a tal punto que éramos autosuficientes en arroz, en maíz, y teníamos que comer arepa con maíz, arroz, porque ya no sabíamos qué hacer con el arroz. Empezamos a exportar algodón. Por primera vez Venezuela empezó a exportar algodón. Nosotros nos sacaban los productos y los llevaban a Colombia, lo llamaban contrabando de extracción. Entonces, realmente en otros países que lo han trocha, o sea, en otros países lo llaman ilegal, ¿no? En otros países lo llaman exportaciones subsidiadas, está bien, pero se generaron nuevas plantas de cemento, nuevas plantas textiles, nuevas inversiones en plantas de acero, metalmecánica. Todo eso se hizo y porque había una protección muy grande. O sea, como lo pudiera ver hoy, por ejemplo, ¿cuál era? Bueno, si tú eres industrial y necesitas traer tus materias primas, accedes al dólar del gobierno. Si tú no eres industrial y tú quieres importar, tienes que importar con el dólar que está en la flotante. Bueno, eso creó una situación de que la industria estaba privilegiada, tenía un incentivo.
Aquí pasó, pero se lo dieron a todo el mundo. Entonces, el que importaba más era el importador. O sea, si habían dólares preferenciales, pero para el importador también. Entonces, era más fácil para el importador traer sus cosas que para el productor nacional. No funcionó así bien. Pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Y yo te diría que, yo le digo a la gente que hay que seguir el sistema japonés. El sistema japonés es muy sencillo. Primero copia a los mejores. Copia lo que ha hecho China, copia lo que ha hecho Corea del Sur, copia lo que ha hecho Malasia, Indonesia, Singapur, los países que han tenido éxito, que han salido de la miseria a la riqueza. Cópialo y después mejóralo. Entonces, ¿por qué vamos a inventar la rueda si ya se hizo? Corea del Sur subsidiaba sus productos, no permitía la importación de productos que se pudieran fabricar en el país. O sea, hay toda una regla de trato con las industrias y con las empresas. Bueno, yo les puedo dar toda esa agenda, yo hice todos esos estudios, pero hay que seguir los triunfadores, no inventar. Después que ya tú tienes eso, tú te puedes inventar lo que tienes que hacer, pero ya tienes una vida, entonces copia los mejores. Se nos acabó el tiempo y quisiera una respuesta corta. ¿Venezuela tiene futuro? ¿Podemos ir hacia una recuperación económica? Si hay un país en el mundo que tiene futuro, es porque tiene dos cosas importantes. Primero, tiene los recursos, no necesita subsidios de afuera ni Banco Mundial para que lo ayude. Tiene los recursos que tiene que desarrollar. El petróleo hay que desarrollarlo, el acero hay que desarrollarlo más, tiene oro, tiene los recursos y el dinero para hacerlo. Tiene minería. Tiene minería y tiene la tierra para sembrar. El Orinoco es el mejor sitio. Bueno, la gente se moriría por tener el agua que tiene el Orinoco y puede sembrar 365 días al año. Sí hay las posibilidades, claro que las hay. Es un país que puede salir como un resorte, pero tomar las decisiones es lo difícil, complacer a todo el mundo. Estamos acostumbrados a ver las cosas fáciles, pero no, Venezuela ya no es fácil, hay que producir, hay que sudar. Ya no es vivir del petróleo, bueno, no importa, o del subsidio que nos pueda dar el gobierno. O sea, hay que trabajar y sacar al país adelante. Yo los invito a todos que lo hagan y salimos adelante rápido, pero tomando las decisiones correctas. Muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar nuestra invitación de Abriendo Puertas. Gracias, Margarita. A ustedes, amigos, quédense allí porque en la próxima parte estaremos conversando con otro industrial exitoso, Óscar Díaz Santamaría, presidente del Grupo Fénix. Ya venimos. Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. En esta parte del programa recibimos a otro industrial exitoso que apuesta a Venezuela, Óscar Díaz Santamaría, presidente del Grupo Fénix. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación de Abriendo Puertas. Muchas gracias. Bueno, yo aquí tengo ingeniero industrial, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con más de 40 años de trayectoria profesional en el manejo de recursos humanos y gerencia empresarial en áreas como la banca, seguros, industria automotriz y medios de comunicación. Como ya lo dijimos, actualmente al frente del Grupo Fénix. ¿Y por qué el nombre Fénix? Bueno, primero, el calificativo industrial, soy industriólogo de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Por qué Fénix? Porque después de una larga experiencia de muchos años aportando al país, haciendo las cosas como deben de ser, nos tocó, como a todos, aprender y desaprender. En el área donde tenía mayor formación, que era recursos humanos, las oportunidades se agotaron y me tocó emprender. Y adquirí, con una experiencia ya previa en el manejo de salud, adquirí un activo de una clínica que tenía un nombre Padre Pío, en San Bernardino. Mucha gente me decía, no vas a tener éxito porque te estás ubicando
al lado de las 2 clínicas más grandes del país. Exactamente. Lo primero que hicimos fue cambiarle el nombre y ya habían actuado en esa estructura 2 clínicas anteriores y decidimos ponerle Fénix como el ave fénix para resurgir. Hoy, después de 15 años de fundación, que tenemos en mayo, podemos ver una empresa que fue formada con 5 empleados y 5 médicos. Hoy tenemos 435 empleados. Hay épocas, como estamos en construcción, que llegamos a tener 200 obreros y lo más importante, 732 médicos, que si esa oportunidad no estuviera ahí, posiblemente muchos de esos venezolanos que nos costó a todos formarlos en carreras de medicina estuvieran fuera de nuestra frontera. Están ahí trabajando, dando salud. Este año me honró liderizar este grupo donde logramos atender 95.000 pacientes. Algo que fue un reto. Se dice fácil. Se dice fácil. ¿Cómo puede calificar actualmente la situación económica de Venezuela? Hoy, 26 de enero del 2025. Es complejo, es estructural, pero podemos calificar por debajo del promedio muchas cosas, pero es un país de oportunidades. El venezolano ha sabido enfrentarse y superarlas. Fíjate que fuimos el primer país que inventó, como no había efectivo, como no había cómo dar vueltos, el pago móvil. El venezolano siempre va a buscar la manera de, cuando tiene el agua acá, salir adelante y respirar. En todos los aspectos tenemos un talento humano privilegiado. El venezolano es honesto, el venezolano tiene siempre a buscar su estabilidad y no nos va a sorprender con este reto que se nos presenta. Se desempeña en el sector salud. ¿Cómo sortear las dificultades en un sector que ha tenido tantas deficiencias? Y me refiero más que todo a la salud pública. Lo primero es que hay, como lo acabas de decir bien, analizar las ofertas de salud a los pacientes. Por un lado, indudablemente, la salud pública, donde el 62% de los venezolanos, con datos de empresas serias, no tienen recursos para ir a la salud privada y deben ser atendidos en la salud pública. El 5% de la población dice tener seguro, pero hay un 32% de la población que tiene algo, que no tiene seguro pero puede pagar. ¿Qué hemos hecho nosotros, en lo particular en nuestro modelo? Dar una oferta de salud a ese sector, deprimiendo precio. Somos creativos. Te pongo ejemplos tan sencillos. En una estructura de salud donde hay una cadena de entrega de material, donde encarece el transporte, si nos toca a nosotros mismos en el grupo Fénix, como dijiste, nosotros somos Centro Clínico Fénix Salud, nosotros, cualquiera de los directivos va y busca el medicamento, porque la idea nuestra es ofrecer un servicio a bajo costo de altísima calidad. Para sortear los problemas de mucha gente que no tiene acceso a la salud, ¿qué ofrecen ustedes como Grupo Fénix? Bueno, caramba, interesante tu pregunta, porque lo primero que hicimos nosotros fue analizar las ofertas de salud que hay en Venezuela. Indudablemente sabemos que el sector público atiende una gran mayoría, el 62% de la población. Y la diferencia va al sector privado. Y de ese sector privado únicamente tiene protección, es decir, un seguro, el 5% de la población. En esas dos diferencias... ¿Y por qué será? Porque los seguros están muy caros, porque el costo de la vida, la gente invierte el dinero en su sobrevivencia, en alimentos, en transporte, en escuela. Posiblemente, y se ha dejado de asegurarse, pues, incluso sus bienes. Posiblemente la oferta de lo que es el monto de las primas, indudablemente esté por encima de la capacidad de pago de la población. Tenemos un 2.4% de la población que tiene ingresos superiores a $6.000, pero hay un 9 y pico % de la población que tiene
ingresos superiores a $2.400. Si el 5% está asegurado, estaríamos hablando 2.4 y 2.6 de este 9. Hay un 7% de la población con ingresos superiores a $2.400, $2.500, que si existiera una oferta importante de salud, de protección, un plan de seguro, medicina prepagada, seguramente esa población pudiera estar cubierta. Indudablemente, fíjate qué es un seguro. Mucha gente no se ha preguntado eso. Un seguro es una ciencia actuarial. Salen 10 barcos, te quitan uno, entre los 10 barcos, si cada uno deja el 10% de la carga, entre todos lo pagamos. Pero si la población se reduce y dejamos el 10% y salen 5 barcos, con el 10% no pagamos la carga. Entonces habría que aumentar la prima. Entonces debemos ir en sentido contrario, es decir, aumentar la población. En Venezuela llegó a estar asegurada el 70% de la población. Entonces, indudablemente, ¿qué se traduce eso? Que la oferta privada de salud tiene pocos pacientes y, como cuando tú te montas en un avión, si se monta en un avión 100 pasajeros, de 100 pasajeros, 20 ocupantes, los 20 están pagando los 80 puestos vacíos. Entonces, lo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y revertir esa tendencia. Tenemos que hacer una pausa. Pero al regreso vamos a conversar sobre la infraestructura de los hospitales a nivel nacional. Ustedes quédense allí, estamos conversando con Óscar Díaz Santamaría, presidente del Grupo Fénix. Ya venimos en instantes. Abriendo puertas. Abriendo puertas. Esto es Abriendo Puertas y estamos en compañía de Óscar Díaz Santamaría, presidente del Grupo Fénix. Indudablemente, cuando se habla de salud, hay que hablar de infraestructura de salud en Venezuela. Tenemos, por ejemplo, algunos hospitales que se han venido recuperando, como el Hospital El Llanito, pero tenemos un hospital universitario que es un edificio maravilloso que está prácticamente cayéndose, con unos médicos excelentes, pero no se ha hecho nada para recuperar esta institución que tiene tantos años y que en el pasado fue excelente. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué medidas hay que tomar para ir poco a poco recuperando los distintos hospitales que hay en el país? Me encantaría tener la varita mágica de darte la respuesta absoluta de todo. Yo te hablo desde el sector nuestro, que es el sector donde es la salud privada. Pero es un problema estructural de múltiples variables. Indudablemente tenemos un problema de inflación, de devaluación, un problema de costos de medicamentos, de mano de obra, de personal preparado. Yo creo que en la salud pública uno de los, digamos, hándicaps más es la fuga, la emigración del personal profesional que salió del país. Y muchísimos médicos muy calificados que salieron incluso en el exterior. Los médicos venezolanos son muy bien calificados porque la gente dice, yo prefiero un médico venezolano que me trata con cariño, que me puede recetar qué es lo que yo necesito y que me siento cercano a él, o el médico es cercano al paciente. Mira, esta semana leí que de 3.000 aplicaciones en Chile para ejercer medicina de especialidad, 2.400 eran venezolanos. Es un talento que exportamos, que indudablemente deberíamos tener la posibilidad de haberlo retenido para darle servicio a ese sector que lo demanda. Pero del lado nuestro, lo que hemos sabido hacer, y cuando hablo de Fénix Salud, nosotros somos una empresa con propósito. Y no es un eslogan. Un propósito es cuando tú tienes pasión. Y pasión por lo que haces. Exactamente. Y no solo es tener la pasión, hay que tener las competencias.
Imagínate un niño que quiera jugar fútbol, tiene mucha pasión, pero no tiene, como dicen, la habilidad mecánica de serlo. Nosotros, el grupo que dirige la clínica, que es un grupo multidisciplinario, hay abogados, médicos, ingenieros, estoy yo, hemos entendido que hay que atacar la gerencia desde varias disciplinas. ¿Qué hemos hecho? Tenemos la pasión, tenemos las competencias, pero tenemos un efecto positivo en la sociedad. Ayudamos al más vulnerable. O sea, nosotros somos un puente entre un problema de salud y la solución. Cuando tú, esas tres conjuntos, ¿te acuerdas cuando estudiábamos matemática? A, B más C, el conjunto de la pasión, las competencias, y tienes un efecto en la sociedad, esa es tu propósito, estás haciendo algo, vas a trascender. ¿Qué buscamos nosotros? Reconstruir el tejido empresarial del país, que se ha agotado. Nosotros lo que hemos estado haciendo es eso. ¿Tú sabes lo que es tener 732 médicos estando en nuestra población profesional? Eso nos enorgullece. Todos los días ver más de 700 pacientes en nuestros pasillos, en consulta. ¿Qué hicimos? Deprimir precios. Fuimos marcadores hace 4 años de la consulta en $30. Nadie lo creía. Hoy en día es tendencia de que todas las consultas estén en ese precio. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es acercar ese profesional de la salud al necesitado. ¿En Venezuela se consiguen las medicinas y los insumos necesarios o tienen que importarlos? Hay algunos materiales médicos que lastimosamente están dolarizadas, no tenemos acceso, como todas las empresas del país, al financiamiento, no tenemos acceso a dólares oficiales. ¿Cómo han enfrentado la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo? Con mucha dificultad. Ha mermado la capacidad financiera de la empresa a un mínimo histórico, pero la pasión que tenemos, el ánimo de seguir haciendo las cosas, porque lastimosamente este es nuestro país. Lastimosamente dijo que no estamos pensando en otra opción. Y aquí vivimos y aquí estamos. Mira, la gente que me conoce a mí, siempre le he dicho que yo siempre tuve un plan B de Venezuela. Nací aquí y me quedo acá. En relación a las medidas que debería adoptar el Ejecutivo Nacional para fortalecer el sistema de salud privado y para mejorar el sistema de salud pública. Yo sí creo que lo primero hay que buscar un entendimiento en qué podemos aportar cada parte. El sector público tiene indudablemente unas grandes infraestructuras, posiblemente no asistidas con la debida prontitud profesional, por lo que hemos hablado de que muchos profesionales decidieron salir del país. Nosotros en las instituciones privadas, como ya te dije, poco acceso a la parte financiera, acceso al crédito, pero el camino es sentarse y ponerse de acuerdo. No hay otra vía. Nadie va a venir a solucionarnos los problemas. Somos entre nosotros los venezolanos que debemos encontrar la solución que conocemos. Tenemos que ser creativos, tenemos que ser innovadores, que es lo que hemos hecho humildemente en nuestra organización. Esa es la forma de generar confianza. No hay otra. Apostar a Venezuela. Es la que sabemos hacer. Cuerpo sano, mente sana. Claro que sí. Hay muchos... Usted es maratonista. Sí, pasé muchos años de mi vida haciendo ese gran deporte. Después pasé al triatlón y de verdad que aprendí mucho de esa disciplina, la llevé a la gerencia e indudablemente me contenta haber escogido ese camino. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación A ti, en Margarita. Abriendo Puertas.
Gracias. De verdad que sí. A ustedes, amigos, la invitación es que nos sintonicen todos los domingos a las 8 de la mañana, abriendo puertas por aquí por Venevisión y también a través de Venevisión Play. Los esperamos siempre. Abriendo puertas.